buenas tardes. Mi nombre es Jorge Luis Santero González, estudiante de la clase de Comercio Exterior 1 de la Universidad de Córdoba. A continuación explicaré el decreto 1165 de 2019 en lo que refiere al artículo número 1 hasta el artículo número 10. En el primer artículo, este decreto nos regula lo que es el alcance, nos explica toda aquella relación que tienen las personas que intervienen en el proceso de permanencia, traslado y salida de mercancías en el territorio nacional y cuáles son la interpretación de las normas especiales, los tratados y acuerdos internacionales en el país. El artículo número 2 nos explica los principios generales, nos explica lo que es la buena fe, la doble sanción, la seguridad, la facilidad de cadena logística y principalmente la tipicidad, que para mi parecer juega un rol muy importante en la medida en que sin tipicidad lo que no es típico no tiene una sanción en el país. El artículo número 3 nos explica lo que son las definiciones. Este nos explica lo que es un decomiso, un abandono, una aprehensión, una declaración juramentada, un documento de transporte o un archivo electrónico, entre otras figuras. El artículo número 4 nos define las obligaciones aduaneras y en cabeza de quién están. Si es una persona jurídica, nos explica si es una persona natural o quienes intervengan en un régimen dependiendo la modalidad aduanera. El artículo número 5, el artículo número 4 y el artículo número 5 son los más cortos de estos 10 y el artículo 5 también nos regula las obligaciones aduaneras y comprende los requisitos, el régimen, la modalidad aduanera y a quienes son correspondientes, si es al sujeto activo o al sujeto pasivo, si es al importador o es al exportador. En cuanto al artículo 6 nos habla de las obligaciones aduaneras y explica que estas son de carácter personal, pero sin embargo explica que estas se pueden dar en cumplimiento o hacerse efectivos sobre una mercancía. Y digamos que a esto traigo un ejemplo que es aquel que se da cuando se da un abandono voluntario o se da un decomiso de una mercancía, ¿sí? Entonces regula pues a cargo de quién estará. En cuanto al artículo número 7 nos habla de las obligaciones o los obligados aduaneros, si son directos o si son indirectos, ya que hay dos tipos. Los directos son aquellos importadores, exportadores y declarantes, entre otros, mientras que los indirectos son todas aquellas personas que intervienen en la cadena, que intervienen en la operación aduanera, independientemente de cuál sea su figura. El artículo 8 nos habla de los responsables de la obligación aduanera y establece a los obligados aduaneros y digamos, en este nos permite verificar quiénes tienen la obligación, quiénes tienen que presentar o garantizar la autenticidad de los documentos que se están presentando, la autenticidad de la entrega de la información completa, sólida y garantizar cuáles son productos gravables, qué tributos hay, las sanciones o los rescates que hay, ¿sí? El artículo número 9 nos explica los consorcios y las uniones temporales. Esta es una figura muy relevante del comercio exterior ya que se utiliza muchísimo y nos explica cuáles son los documentos de transportes o soportes y cómo los tienen que llenar a su nombre. Nos explica que estos necesitan un NIT, que es aquel que viene, digamos, subrogando, es aquel que hace la figura de lo que en las personas jurídicas conocemos como una cédula. Este es un número único de representación y este es el que nos ayuda a tener una garantía global. Y por último, tenemos el artículo número 10, que es los requisitos, las obligaciones del importador y el exportador. Nos explica qué deben de tener. Estos deben de estar inscritos en el RUN, deben de tener una representación legal, un domicilio, todo esto dependerá de si son personas naturales o si son personas jurídicas. Cada una tendrá una serie de documentación que se les exigen o unas obligaciones que tendrán que tener en cuenta para su respectivo caso, tales como que deben de guardar los documentos de los últimos 5 años en cuanto a los tributos, a las sanciones, y deben entregar todos, independientemente de si son personas naturales o personas jurídicas, y están obligados a entregar información veraz, información auténtica ante las autoridades pertinentes, ¿sí?
tienen que hacer una respectiva verificación previa de las obligaciones técnicas y jurídicas y asimismo colaborar con inspecciones. Y dependiendo si es una persona jurídica o si es un consorcio, también de pronto tendrá que emitir una carta de el origen del producto, entre otras. Con esto concluyo, doy gracias por su tiempo y por su atención. Muchísimas gracias.